¿Te ha pasado muy a menudo que siempre confunden tus entrenamientos de karate con taekwondo o judo? O en alguno de los diferentes casos de los que acabamos de nombrar de estas tres artes marciales. Pues bien, si quieres conocer las diferencias básicas entre estas tres artes marciales, te invito a quedarte en el video. También ayúdame suscribiéndote y compartiéndolo con todos tus amigos. Bienvenidos, esto es Karate y algo más. Vamos a empezar con el taekwondo. Este es un arte marcial coreano. El taekwondo es un arte marcial que hace énfasis en los movimientos y golpes con las piernas. También podemos encontrar algunos golpes que son totalmente válidos en competencias y torneos. Sin embargo, hay veces que no se los puede apreciar mucho, especialmente los golpes con puño. En cuanto a instituciones, el taekwondo está regido por la ITF, International Federation of Taekwondo. Mantiene una línea más tradicional y fiel hacia la esencia del taekwondo original, haciendo más énfasis en combates agresivos y son válidos los golpes a la cara. También tenemos lo que es el taekwondo de la WTF. La World Taekwondo Federation es una versión un poco más deportiva y está estilizada, pero también más restringida en el ámbito técnico, ya que busca proteger al atleta de varias lesiones. El taekwondo de la WTF es un deporte olímpico. Desde su primera aparición en el año 2000 en las Olimpiadas de Sydney, Australia. También tenemos a la Kukkiwon, que es la unión de las escuelas Hwang, quienes dieron reconocimiento a la Kukkiwon, que fue creada en 1972, siendo el hogar de la Academia Mundial de Taekwondo. Esta organización es regulatoria oficial del taekwondo, establecida por el gobierno de Corea del Sur. Dentro del taekwondo también existen varios estilos, o escuelas, o corrientes, como ustedes las quieran llamar. Es obvio que el taekwondo fue muy influenciado por el karate, principalmente por el estilo Shotokan. A continuación te voy a nombrarte a varias de estas escuelas que surgieron dentro del taekwondo, como son la Judo-Hwang, Song-Mu-Hwang, Mu-Dong-Hwang, Jido-Hwang, Chang-Mu-Hwang, Han-Mu-Hwang, Ho-Do-Hwang, Han-Duk-Hwang, Jung-Do-Hwang. Los años de creación de cada una de estas escuelas va desde el año 1944 al 1955 aproximadamente. También el taekwondo, aparte de ser influenciado por el estilo Shotokan de karate, también fue influenciado por el estilo Shito-Ryu, también fue influenciado por el Kung Fu chino y por el Taekyon coreano, atribuyéndose la creación de este arte marcial principalmente al general Choi. En cuanto al uniforme utilizado para la práctica del taekwondo, se le denomina como dobok. Generalmente el dobok de taekwondo comprende dos prendas principales y un cinturón en la parte superior del dobok. El dobok tiene un borde blanco o negro. Usualmente suele ser más el negro, pero también hay variantes de negro con rojo o de rojo alrededor de la costura del cuello, como si fuera una camiseta en forma de V. Pero todo esto es dependiendo si el practicante es cinturón negro o no. Además, en cuanto a formas y técnica básica, como en lo que el karate se le conoce como kata, en el caso del taekwondo se le conoce como tul o pumse. Ahora vamos a hablar del karate. El karate es un arte marcial japonés. Su origen se encuentra en las islas de Okinawa. Históricamente el karate fue muy influenciado por el Kung Fu chino, ya que fue traído por distintas oleadas de inmigrantes chinos que se asentaron en las islas de Okinawa. Técnicamente el karate tiene un gran repertorio con fuertes golpes, ya sea de mano abierta, de puño cerrado y de golpes a puntos vitales del cuerpo humano, pero también tiene una gran serie de patadas, sean directas, laterales o con el talón, o de gancho, giro. Hay una gran variedad. Se incluye varios movimientos exclusivos a la defensa personal dentro del karate, que se practican también, como son las proyecciones,
al estilo del judo, ya que como sabemos, Sensei Gihoro Kano tuvo una gran influencia en Gichin Funakoshi y viceversa. Una de las particularidades del karate es que desde su creación hay una gran variedad de estilos. Vamos a empezar con el Chito Ryu, que tiene una gran influencia del Shorei Ryu o Naha-te, Shorin Ryu. Gojo Ryu, que tiene una influencia del Bujian Bajian Kwan y Naha-te. Gosoku Ryu, que tiene influencia del Gojo Ryu y del Shotokan. Ishin Ryu, que tiene influencia de Gojo Ryu, Shorin Ryu y Kobudo. El Kyokushin, que tiene influencia de Shotokan, de Gojo Ryu, de Muay, boxeo y judo. Shukokai, que tiene influencia del Gojo Ryu y Shito Ryu. Shindo Shinen Ryu, que es principalmente el Shuri-te, como en Shito Ryu, aunque también tiene un poco de Naha-te y Tomari-te. El Shito Ryu, que tiene influencias del Shuri-te y Naha-te. Shorin Ryu, que tiene influencias de Shuri-te, Tomari-te, Ok-hon-kwen y Kixin-gi. El Shotokan, que tiene influencias del Shuri-te, Naha-te, pero también tiene influencias del judo y del kendo, como en un video que ya hablé acerca de la relación entre el maestro Funakoshi y Gihoro Kano, que te lo dejaré en la descripción o a un costado de este video. Shuri Ryu, influenciado por Shuri-te y Shin-gi. Wichin Ryu, influenciado por Pangainon del Kung Fu, del estilo tigre y grulla. Wado Ryu, que tiene su influencia del Yoshin Ryu, Jujutsu y Shotokan. Yoshukai, que tiene su influencia del Chito Ryu. Y Shorin Ryu, que tiene su influencia del Shorin Ryu y del Bajikwan y Daito Ryu. En cuanto a competencias, el karate tiene una gran amplitud de torneos mundiales y de competencias. El principal que pudimos observar en las Olimpiadas es de karate deportivo, que está regulado por la WKF. Al igual que en el caso del taekwondo, esta variante de la WKF lo que busca es la protección del atleta. Por lo tanto, no se aprecian mayor cantidad de golpes que sean tan agresivos como en otros tipos de competencias de karate. Los principales tipos de competencias que existen en el karate son la kata y el kumite. La kata es la ejecución o ejercicios y técnicas que pueden ser individuales o en equipo. Y el kumite es el combate en sí. En cuanto a la vestimenta, en el karate se utiliza el karategi, que por lo común suele ser blanco. Al igual que en el caso del taekwondo, se compone de un pantalón, una chaqueta y un cinturón. Sin embargo, para el karate tenemos diferentes tipos de karategis. El karategi utilizado para kata suele ser un poco más pesado que el karategi que se utiliza para competencias de kumite. Y de igual manera, el karategi que utilizamos para entrenamiento es diferente al de kata y de kumite. Ahora vamos a hablar acerca del judo. El judo es un arte marcial japonés que es procedente de varias luchas autóctonas de Japón, quien Gihoro Kano se encargó de recopilar las mejores técnicas para formar este nuevo arte marcial. El judo es el arte marcial que más se diferencia del karate y del taekwondo, ya que es una disciplina marcial de estilo grappling o agarre. Esto quiere decir que se especializa en proyecciones, técnicas para llevar al oponente al suelo usando su propio peso, estrangulaciones y luxaciones. No se suele usar las técnicas de golpe o patadas, aunque también existen debido a la gran influencia de la que habíamos hablado anteriormente. En ciertas katas, pero no es lo común dentro del arte marcial. Otra particularidad que presenta el judo, que no se desarrolla a profundidad en el karate o en el taekwondo, es la lucha en el suelo, o ne-waza. Esta lucha empieza cuando los dos contrincantes están en el suelo y su repertorio técnico cuenta con estrangulaciones, inmovilizaciones, luxaciones de codo,
hombros y tobillos. Esta última no es válida en competencia, pero también se presentan volteos y muchas técnicas más. Por sus características, el judo tiene más similitud con la lucha greco-romana, lucha libre, el jiu-jitsu brasileño y el sambo. En el judo se utiliza una vestimenta como la del karate. Desde luego, obviamente, ya que el karate y el judo son artes marciales japonesas. Sin embargo, el uniforme que se utiliza en judo se llama judogi. De igual manera que en el karate y en el taekwondo, cuenta con una chaqueta, un pantalón y un cinturón. Sin embargo, el judogi tiene dos presentaciones, ya sea azul o blanco. Y de igual manera es mucho más grueso y más resistente y pesado a comparación del uniforme de karate y del de taekwondo, ya que, como dijimos antes, el judo es un arte marcial de estilo grappling o agarre. En resumen, el taekwondo y el karate tienen varias semejanzas. La primera y principal es que son artes marciales que se especializan en el puño y la patada, o como lo prefieren llamar algunos deportistas, del intercambio de fuerza. Claro, está que en el taekwondo es un arte marcial que presta más atención a las patadas y a los movimientos relacionados con ellas, mientras que en el karate se abarca una serie de técnicas y movimientos mucho más amplios, como lo son las proyecciones al estilo del judo, los golpes a distintas partes del cuerpo y técnicas de defensa personal. En el caso del judo, es la más distante entre el karate y el taekwondo, porque es una disciplina marcial que no usa golpes ni patadas, solo exclusivamente en algunas katas. Este es un deporte de agarre que requiere una buena condición física. Otro punto importante es que el judo es el arte marcial que profundiza la lucha en el suelo o newaza, a diferencia del taekwondo y el karate. Estas son las tres artes marciales más practicadas del mundo. Recomendamos que las explores y empieces a entrenar la que más te guste o se adapte a ti. Eso ha sido todo, hasta la próxima. Antes, no te olvides de ayudarme con un like, una suscripción y compartiendo este video con todos tus amigos que les gusten las artes marciales, que practiquen taekwondo, karate o judo. Muchas gracias, hasta la próxima.